Buenas tardes, le damos la bienvenida nuevamente de nuestro estudio de grabación. Hoy exploraremos en detalle cómo se construye un test psicológico. Nos acompaña el señor Michael Contreras, quien es psicólogo de la Universidad EAN, y nos proporcionará argumentos y aclarará las dudas que surjan durante la sesión. Empecemos. Señor Michael, gracias por atender nuestra invitación. Jennifer Cristina, buenas tardes para usted y los televidentes. Es un placer para mí poder estar en este programa, donde enriquecemos los conocimientos de la psicología. Michael, hoy queremos que abordemos el tema de la escala de prácticas y concepciones de evaluación de profesores universitarios. Esta prueba conocida como la ETSEP. Claro que sí. La prueba de la EPCEP es una escala que se desarrolló para medir las concepciones y productos de evaluación de profesores universitarios. Su proceso de validación está basado en el análisis factorial, exploratorio y confirmatorio. Se hizo con una muestra de profesores de distintas disciplinas en una universidad de Chile. Doctor, ¿qué conceptos clave estructuran dicha prueba? En primer lugar, podemos hablar de las concepciones de la evaluación reproductiva. Estas concepciones son creencias propias, significados y comprensión de los docentes sobre la evaluación, las cuales proporcionan una base para la investigación de los efectos de dicha concepción en el aprendizaje de los estudiantes. En segundo lugar, tenemos las concepciones de la evaluación transformativa, las cuales se definen como creencias propias, significados y comprensiones de los docentes sobre la evaluación, pero se enfocan en la construcción del conocimiento. En tercer lugar, están las prácticas de evaluación. Estas se definen como los diversos métodos de evaluación de un docente que pueden tener consecuencias tanto deseables como indeseables para el aprendizaje de los estudiantes e implican el uso de herramientas que pueden variar desde lo tradicional hasta lo alternativo. Comprendo. Específicamente, ¿cuál es el objeto de medida de esta prueba? La prueba mide las concepciones y prácticas de evaluación en profesores universitarios. Evalúa cómo los profesores conciben y llevan a cabo la evaluación de aprendizaje de sus estudiantes, abordando aspectos como la orientación hacia la reproducción o transformación de contenidos, así como la adaptación de prácticas tradicionales o alternativas en la evaluación. ¿Con qué propósito se podría usar esta prueba? Jennifer Cristina, la prueba busca proporcionar una herramienta válida y confiable para comprender mejor cómo los profesores conciben y llevan a cabo la evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes. Esto radica en la necesidad de evaluar y comprender estas dimensiones de la enseñanza universitaria para informar programas de formación docente y mejorar la calidad del proceso de enseñanza o aprendizaje. En resumen, es proporcionar una herramienta válida y confiable que permita evaluar y mejorar las prácticas y concepciones de evaluación de los profesores universitarios, contribuyendo así al fortalecimiento de la calidad educativa. ¿Podría entender que el objetivo de la prueba es específicamente el de medir concepciones y prácticas de evaluación en profesores universitarios? Claro que sí. Además, busca proporcionar una evaluación detallada en 4 dimensiones. Esto entraría dentro de la síntesis del marco de referencia. La primera sería prácticas alternativas de evaluación. La segunda, concepciones transformativas de evaluación. La tercera, concepciones reproductivas de evaluación. Y por último, las prácticas tradicionales de evaluación. Es así como se pretende mejorar los perfiles de evaluación de los académicos y potencialmente informar el diseño de programas de formación docente. Entonces, el objetivo de medida, las concepciones prácticas de la evaluación definiendo estas 4 dimensiones, que representan diferentes enfoques y perspectivas que los profesores pueden tener respecto a la evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes. ¿Quiénes participaron en esta prueba durante el estudio? Como te venía comentando, fueron profesores de una universidad de Chile. La muestra final estuvo conformada por 237 profesores de las facultades de Medicina, Ingeniería y Humanidades. El 46.4% eran mujeres y el 53.6% hombres. La edad promedio fue de 43.1 años. La mayoría tenía entre 1 y 15 años de experiencia como docentes, o sea, un 73%. Bueno, cuéntanos más a detalle la inscripción del instrumento, la cantidad de ítems, su formato, características, entre otras cosas que complementan esta prueba. Principalmente, esta prueba cuenta con un número de ítems que se dividen. 26 en la escala de técnicas de reconstrucción cognitiva y automatizadas. 26 en la respuesta emocional ante la conducta agresiva. 30 en actitudes hacia el liderazgo y la participación activa. Y 27 en tareas relevantes en el proceso de aprendizaje. El formato de los ítems son de tipo Likert, de 1 a 5, donde 1 es igual a muy en desacuerdo y 5 es igual a muy de acuerdo. La forma de aplicación fue por medio de utilización de encuestas virtuales Lime-Survey para la recolección de estos datos. Hablando ya de las características psicométricas, se realizaron análisis factoriales exploratorios y confirmados para evaluar la validez y estructurar el instrumento. Se utilizaron coeficientes de confiabilidad alta de Cronbach para evaluar la consistencia interna de las escalas, mostrando valores considerados como buenos y muy buenos. Asimismo, se llevaron a cabo ajustes en el modelo original para mejorar la calidad de ajustes, destacando la importancia de continuar estudiando las prioridades psicométricas del instrumento. Nos ha venido contando sobre las diferentes fases de construcción de esta prueba. Lo invito a que pasemos a proyectar la estructura de la prueba. Claro que sí. Esta es una tabla de especificación donde se identifican varios aspectos en la fase de construcción de la prueba. Es así como vemos que la estructura de la prueba se compone de 2 variables principales. La primera, concepciones de evaluación, y la segunda, prácticas de evaluación. Cada una de estas variables se divide en dimensiones específicas que capturan diferentes aspectos del objeto de medida. En el caso de los conceptos de evaluación, se desglosa en las dimensiones reproductiva y transformativa. Por otro lado, la variable prácticas de evaluación se subdivide en las dimensiones tradicionales y alternativas. Los dominios y subdominios que se presentan en este estudio representan de una forma muy general el constructo u objeto de medida, ya que no abarca las diferencias que se pueden presentar dentro de los contextos de cada área del saber. Hay que tener en cuenta que la representación del constructo no coincide que los estudiantes puedan tener diferentes tipos de aprendizajes y de este modo se podrían dar resultados diferentes. ¿Podríamos decir que en cuanto a los indicadores sí son coherentes con los dominios y subdominios a los que pertenecen? Claro que sí. Por ejemplo, los ítems bajo la dimensión reproductiva en concepciones de evaluación se centran en la repetición y cobertura de contenidos, lo cual es consistente con la definición de esa dimensión. Así también, los ítems bajo la dimensión alternativas en prácticas de evaluación se refieren a métodos no tradicionales como portafolios, proyectos y estudios de caso. Únicamente hay que tener en cuenta es que se podrían mejorar las dimensiones para diferenciar con mayor precisión los enfoques de enseñanza y los de aprendizaje, para así obtener una mejor coherencia.
Habíamos mencionado la cantidad de ítems con los que cuenta la prueba. ¿Esos son adecuados para evaluar cada dimensión? Son los necesarios. El instrumento maneja un modelo de 4 ítems por cada factor y de esta manera asegura la no sobrerepresentación de las escalas. Además, la evaluación precisa dependerá de la calidad y diversidad de los ítems en lugar de la cantidad. ¿Se representa una guía clara y útil para la construcción de las preguntas? La tabla de especificaciones proporciona una guía general para poder hacer más precisa la construcción de preguntas. Se pueden ampliar con las consideraciones de las áreas del saber, los enfoques de enseñanza y de aprendizaje también. Jennifer, Cristina, ¿qué te parece si vamos a ver una explicación que había preparado para usted? Claro que sí, adelante. En este flujograma vamos a ver las fases para la construcción de un test según Muñiz 2018. La primera fase, el marco general, requiere una justificación sólida basada en varias razones, como la falta de herramientas existentes o las limitaciones de los instrumentos psicométricos actuales. Es esencial delimitar claramente la variable que se va a medir, especificar el contexto de aplicación, incluyendo la población objetivo y las circunstancias de uso, y definir el propósito de la puntuación, ya sea para selección, diagnóstico, clasificación, orientación, evaluación de dominios específicos o cribado. Definición de la variable de medida. La segunda fase se enfoca en definir claramente la variable que se va a medir, tanto en términos operativos, semánticos y sintácticos, así como en identificar y definir sus diferentes aspectos o áreas de interés. Esto implica revisar la literatura y consultar a expertos para entender completamente la variable y considerar todas sus dimensiones relevantes. Es importante evitar que algunas facetas estén subrepresentadas o sobrerepresentadas, y también evitar incluir variabilidad que no sea relevante para la variable en cuestión. Una definición precisa de la variable influye en la obtención de evidencia de validez y facilita la creación de los ítems del test. Especificaciones. En esta fase, después de establecer el propósito de la evaluación y la variable que se quiere medir, se hacen especificaciones detalladas sobre cómo se llevará a cabo la medición. Esto incluye aspectos como dónde y cómo se administrará el test, los requisitos cognitivos y la accesibilidad de los participantes, así como cualquier adaptación necesaria para aquellos con necesidades especiales. Además, se definen las características de los ítems del test, como su tipo, cantidad, longitud, contenido, disposición y formato de respuesta. Es importante tener en cuenta que no hay reglas universales para estas características, ya que pueden variar dependiendo del propósito de la medición y las circunstancias específicas de su aplicación. Construcción de los ítems. Los ítems son la base del mismo, y su construcción deficiente afectará las propiedades métricas finales y validez de las inferencias. Se rigen por principios como representatividad, relevancia, diversidad, claridad, comprensibilidad y sencillez. Se enfatiza la heterogeneidad y variedad de los ítems, priorizando claridad y evitando tecnicismos. Se debe utilizar una redacción comprensible y no ofensiva, junto con la participación de expertos. Edición. En la fase de construcción de la primera versión del test, se crea una base de datos que contiene las claves de corrección. Un paso que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental. Es crucial asegurar una representación adecuada, ya que ítems de baja calidad o mal editados pueden afectar la efectividad del test. Además, se establece una base de datos para organizar las puntuaciones y realizar análisis estadístico. Esto implica definir cómo se corregirán y puntuarán las respuestas, lo que puede incluir recodificar ítems y determinar puntajes totales o parciales. Este proceso es vital para garantizar la integridad y utilidad del instrumento de evaluación. Estudio piloto. Esencial en el proceso de construcción de un instrumento de medida. Esta fase tiene como objetivo evaluar el funcionamiento general del instrumento en una muestra representativa. Se distinguen dos enfoques. Uno cualitativo, que utiliza grupos de discusión para abordar aspectos como errores gramaticales o la comprensibilidad de los ítems. Y otro cuantitativo, que analiza propiedades métricas utilizando participantes similares a la población objetivo. Durante esta fase se registran detalladamente las incidencias encontradas y después de tabular los datos, se llevan a cabo análisis psicométricos para evaluar la calidad del instrumento. Asimismo, al basarse en criterios sustantivos y estadísticos, algunos ítems se modifican o eliminan. Selección de otros instrumentos de medida. En esta fase, el objetivo principal es conseguir evidencias de validez y elegir cuidadosamente otros instrumentos que contribuyan a este propósito. Es importante seleccionar instrumentos validados para la población de interés, con propiedades psicométricas conocidas y que sean simples y de administración rápida. Aplicación del test. Se aplica al instrumento de una forma crítica, requiriendo condiciones físicas adecuadas y una interacción positiva entre administradores y participantes. La elaboración de pautas para estandarizar la administración y garantizar la equidad se debe llevar a cabo estrategias como la verificación aleatoria de la correspondencia entre las puntuaciones y la base de datos, así como un control de calidad de la base de datos para asegurar su validez y confiabilidad del instrumento de medida al aplicarlo. Propiedades psicométricas. Luego de aplicar el test a la muestra, se inicia un estudio de las propiedades psicométricas de sus puntuaciones, abordando análisis de ítems, estimación de fiabilidad, obtención de evidencias de validez y construcción de baremos. Enfatizando el rigor metodológico. Se analizan los ítems cualitativa y cuantitativamente, considerando el índice de dificultad, el índice de discriminación, las cargas factoriales y el funcionamiento diferencial de los ítems. Versión final del test. Esta fase final del proceso implica la creación de la versión definitiva del test, la entrega de un informe de resultados a las partes interesadas y la elaboración de un manual detallado para su uso por otras personas o instituciones. Aunque esta etapa indica el final del proceso de validación, no constituye su conclusión definitiva, ya que estudios posteriores continuarán recopilando evidencias basadas en las puntuaciones de los individuos. Postura crítica. Los autores del artículo comienzan definiendo las concepciones, la variable principal a medir, pero no justifican claramente la motivación detrás del desarrollo de la prueba. Mencionan que puede ser una herramienta útil para tomar decisiones, sin detallar los retos educativos ni cómo se administrará la prueba o las decisiones derivadas de las puntuaciones. Aunque utilicen investigaciones previas, no definen con precisión las variables y omiten aspectos sociodemográficos de los estudiantes y contextos influyentes. El EBSEP describe detalladamente los aspectos de la aplicación del instrumento como el tipo, cantidad de ítems y métodos de recolección, siendo aplicado virtualmente con consentimiento informado. Inicialmente tenía 56 ítems, reducidos a 53 tras revisión de expertos. Los ítems de tipo Likert son adecuados para medir creencias y percepciones, pero la cantidad inicial de ítems debió ser mayor para mejores indicadores técnicos. En cuanto a la validez de las puntuaciones,
La consistencia interna fue de 0.73, considerada adecuada, aunque 2 de las 4 factores evaluados estuvieron por debajo de este índice, indicando áreas de mejora. La prueba se aplicó en un estudio no experimental transversal con muestreo intencionado a 237 docentes de una misma institución educativa, representando una limitación. Es importante considerar la variación de creencias según la experiencia de los diferentes grupos etarios dentro de la muestra. Metodológicamente, se utilizaron medidas descriptivas, análisis factorial exploratorio y confirmatorio, y varios índices de ajuste, siguiéndose la inclusión de criterios de evaluación cualitativa para mejorar la confiabilidad y validez del instrumento. Los autores identifican oportunidades de mejora, como aumento en número de participantes, representar más áreas del saber y conformar perfiles de evaluaciones basados en concepciones y prácticas. En general, el enfoque metodológico es apropiado para este tipo de estudio. ¿Concluye usted que la ACCEP cumple con los principios fundamentales de las fases de construcción de test, según Muñiz? Aunque la ACCEP no sigue todas las fases exactas propuestas por Muñiz, se puede observar una adaptación de los principios generales de construcción y validación de pruebas, en la creación de esta escala específica para medir las prácticas y concepciones de evaluación de profesores universitarios. Sin embargo, al considerar las fases de construcción del test, se pueden identificar algunas áreas de mejora que podrían incrementar la validez y confiabilidad del estudio. Estas mejoras incluyen incorporar evaluaciones cuantitativas y cualitativas en la fase piloto, ampliar la validación de expertos para incluir una mayor diversidad de especialidades en educación y psicometría, evaluar el funcionamiento diferencial de los ítems en subgrupos de profesores, por ejemplo, por disciplina, grupo etario o nivel de experiencia, realizando así un análisis más detallado de la dimensionalidad de la escala dependiendo de los resultados, considerando si se necesita una estructura unidimensional o multidimensional para captar mejor las complejidades de las prácticas y concepciones de evaluación. Incluir la perspectiva de los estudiantes en investigaciones futuras proporcionará una comprensión más completa del proceso evaluativo y su impacto en la calidad educativa. ¿Utilizaría usted la ACCEP en su ejercicio profesional como psicólogo? Claro que sí. La ACCEP tiene un potencial significativo en el ejercicio de la psicología, especialmente en áreas relacionadas con la educación y la evaluación. Su uso puede contribuir a una mejor comprensión y mejora de las prácticas evaluativas en el contexto universitario, lo que a su vez puede tener un impacto positivo en la calidad de la educación. Sería útil, como profesional de la psicología, utilizar la ACCEP en diferentes contextos, por ejemplo, la evaluación de programas de formación docente. Esto ayudaría a entender cómo dichos programas impactan las prácticas y concepciones evaluativas de los profesores universitarios, permitiendo ajustar y mejorar los programas formativos. Hablemos también del desarrollo profesional de los docentes. La ACCEP sería útil para identificar áreas de mejora en las prácticas evaluativas de los docentes. Con esta información, podría diseñar intervenciones específicas para mejorar dichas prácticas, contribuyendo al desarrollo profesional continuo de los profesores. En cuanto a la psicometría y validación del instrumento, la ACCEP serviría como un ejemplo práctico para enseñar y aplicar principios de diseño y validación de instrumentos de evaluación. Esto sería especialmente útil en la formación de futuros psicólogos y en la mejora de metodologías evaluativas. Asimismo, serviría como apoyo a instituciones educativas. Estas instituciones que buscan acreditación o mejoras en sus prácticas evaluativas utilizarían la ACCEP para proporcionar datos objetivos sobre las prácticas evaluativas de los profesores. Esto ayudaría a las instituciones a cumplir con los estándares de calidad y a desarrollar estrategias de mejora continua. En resumen, la ACCEP es una herramienta valiosa que utilizaría mi ejercicio profesional como psicólogo para mejorar la formación, evaluación y desarrollo profesional, contribuyendo así a la calidad de la educación. De parte del canal y los televidentes, muchas gracias por aportarnos de tus conocimientos y aceptar nuestra invitación.